Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse nuevamente para continuar con nosotros en nuestro estudio del tema del Evangelio. Conozcamos el Evangelio de la Gracia o conociendo el Evangelio de la Gracia. Y estamos llevando ya varios audios en el que estamos haciendo esta distinción entre la religión de la gracia y las religiones de las obras o la religión de la ley. Hay una diferencia importante y digamos bastante notable y profunda, pero que lamentablemente, tristemente, la inmensa mayoría de las personas, muchos de los que no creen, es decir, de los que no tienen o no expresan una fe religiosa, digámoslo de esa manera, pues ellos mismos se mantienen alejados, ¿no?, de la puerta de salvación que Dios ofrece en Cristo. Entre los que sí profesan alguna forma de fe religiosa, generalmente la gran mayoría lo hacen inclinándose hacia la religión de las obras. Abro paréntesis para aclarar, como ya lo hemos aclarado en audios anteriores, pero creo que es una aclaración siempre pertinente, que no estamos diciendo de ninguna manera que la religión de la fe y de la gracia no contemple la acción de ciertas obras o de cierta forma de actividad, de práctica, de vida, que se manifiesta en obras propiamente. Pero la gran diferencia está en que la religión de las obras o la religión de la ley pone el énfasis en las obras como medio para alcanzar la salvación, en tanto que la religión de la gracia nos muestra que las obras de una persona que ha sido alcanzada para la salvación, esas obras son un fruto resultante de la operación de la gracia de Dios en la vida de tal persona. Es decir, la persona que es alcanzada por Dios por medio de la gracia y que por medio de la fe obtiene la salvación, como resultado entonces tendrá una serie de obras que manifestarán esa fe que lo tiene unido a una nueva forma de vida, a una nueva relación con Dios, que ha regenerado la vida de esa persona, que la ha hecho una nueva criatura y que por supuesto le ha dado una nueva forma de vivir. Esa nueva forma de vivir se va a expresar en obras, en cumplimiento de ciertas obras de justicia, pero que no tienen el objetivo de alcanzar la salvación, sino que son el resultado de haber sido alcanzados para ser salvos o alcanzados por la salvación, dicho de una manera más clara. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de el ejemplo, digamos el ejemplo histórico que se puede encontrar en las Escrituras respecto a esta operación de la persona que es alcanzada por el pacto de la gracia de Dios por medio de la fe, y que habiendo sido salvados, entonces procedieron a continuar en un modo de vida que manifestó esa fe en Dios y esa salvación obtenida o esa salvación a la que fueron o por la que fueron alcanzados, porque ciertamente la salvación es obra de Dios. Cuando usted lee el libro profético de Jonás, usted va a encontrar una declaración del profeta que dice que la salvación es de Jehová. La palabra la salvación es de Jehová, así lo vemos en la Reina Valera. Si leyéramos la Biblia de las Américas, encontraríamos que dice la salvación es del Señor, lo que quiere decir que la salvación es la obra de Dios en el pecador. No es la obra del pecador para Dios, para que entonces Dios califique la obra del pecador y le otorgue salvación al pecador por causa de sus obras. Eso está claramente expresado por el apóstol Pablo
cuando usted lee allí en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, está viendo que la salvación es la obra de Dios propiamente. Dice, no por obras, dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. En otros lugares, como en la misma carta de los Gálatas y también en la carta de los Romanos, el apóstol Pablo dice en más de una ocasión que por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, vemos el ejemplo de Abraham. Estamos aquí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versos 6 al 9 y los versos 15 al 18. Allí dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, noten las palabras, Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Es la obra de Dios, es Dios el que justifica por la fe a quienes, no solo a los descendientes biológicos de Abraham, o sea, a los israelitas, sino a los gentiles, a aquellos que no forman parte de la raza, digámoslo de esa manera, empleemos esa palabra, de la raza, de la etnia, del grupo biológico, de la descendencia biológica de Abraham, sino al resto de personas del mundo que nada tienen que ver con Abraham, pero que sí comparten la misma fe de ese patriarca. Dios justificará por la fe aún a los gentiles. Y dio de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, los versos del 15 al 18, allí dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Su simiente puede ser entendido también, la palabra puede usarse como semilla. No dice, sigo leyendo, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La ley que vino 430 años después, o sea, la ley de Moisés, que apareció en la historia de Israel, 430 años después de Abraham, 430 años después que Dios le diera a Abraham el pacto de la gracia y la fe, o el pacto de la gracia que se manifiesta a través o por medio de la fe. 430 años después de ese evento apareció la ley de Moisés, y una vez que esa ley apareció 430 años después, no puede invalidar la promesa que Dios le concedió a Abraham. Dice así este pasaje. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Se dan cuenta? Si hay algo que se añade posteriormente, entonces lo que se añade posterior en un pacto, en un testamento, lo que se añade posteriormente tiene que anular lo que estaba previamente. Pero lo que se añadió aquí o lo que apareció posteriormente no vino para anular lo que se hizo previamente. Lo que se hizo previamente fue el pacto de gracia que Dios le dio a Abraham y que fue ratificado en Cristo, la simiente de Abraham. La ley que vino 430 años después no abrogó esa promesa, no invalidó esa promesa. Porque, y la razón es la siguiente, porque si la herencia que estamos esperando, la herencia de gloria, la herencia de salvación, si esa herencia
fuese por el cumplimiento de la ley, entonces ya no sería por la promesa que Abraham recibió. Pero Dios la concedió a Abraham y a todos los que son de la fe de Abraham mediante la promesa, 430 años antes que la ley apareciera. Entonces, Pablo está haciendo uso del caso de Abraham como ejemplo o ilustración histórica. Abraham fue justificado por la fe. Por la misma fe, Dios prometió justificar y salvar a los gentiles. Cuando Dios le dice a Abraham, le da la buena noticia y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3. De modo que todos los que son de la fe de Abraham, o sea, todos los que comparten la misma fe de Abraham, o todos los que expresan la misma fe que Abraham expresó en su momento, son contados como descendientes espirituales de Abraham. Son unidos a Abraham. Hay una ilustración de esto en Romanos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo dice acerca de los gentiles y de los judíos, como los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, son como las raíces de un olivo, y los gentiles son como olivos silvestres que fueron desgajados de esa planta de olivo silvestre y fueron injertados en la raíz del pueblo de Israel. Pero está hablando en términos espirituales, porque él también explica que no son los israelitas según la carne el verdadero Israel, sino que los que son de la fe en Abraham, ya sean de Israel o fuera de Israel, estos son los descendientes espirituales de Abraham, y por lo tanto son contados como el pueblo de Dios. De modo que, aunque hubo un tiempo en que el pueblo de Israel fue una especie de símbolo de la iglesia apartada del mundo, no obstante la verdadera iglesia de Dios o el verdadero pueblo de Dios ya está expresado propiamente en lo que es la iglesia del nuevo pacto, la iglesia de Jesucristo, que son el conjunto de judíos y gentiles que todos comparten la misma fe de Abraham y que están unidos por medio de esa misma fe a Abraham, por las raíces en ese sentido espiritual, y todos son el pueblo adquirido por Dios, el pueblo ganado por Dios por medio de la fe, ratificados en el pacto de la simiente de Abraham, que es Cristo, y todos por la fe en Cristo son unidos en un solo pueblo que es la iglesia. De modo que todos los que son creyentes, como lo fue Abraham, son justificados por la misma fe con que Abraham fue justificado 430 años antes que la ley apareciera. En cierta ocasión estaba yo en una iglesia, ya estando ya aquí en Tampa, estando ya yo viviendo aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Tampa, visitando una iglesia bautista propiamente, al estilo de una iglesia bautista del sur, que tiene una similitud muy cercana, digámoslo así, a las iglesias de Cuba, a las iglesias bautistas de Cuba, las iglesias de la Convención de Cuba Occidental, y mantienen, digamos, todavía cierta ortodoxia. Bien, es una iglesia que se puede visitar perfectamente, no es que sea un problema, pero te encuentras que en estas iglesias que no se adhieren a el modelo de la fe reformada, pues todavía divagan un poco en cuanto a su comprensión de la ley y el evangelio, divagan en cuanto a eso. Y estando yo de visita en esta iglesia que le estoy haciendo un comentario, en cierto domingo, uno de los maestros de la escuela dominical dijo que en tiempos de la ley las personas se salvaban por el cumplimiento de la ley,
y que llegado Cristo, ya en tiempos de Cristo, las personas se salvaban por la fe en Cristo. Antes de Cristo estaba la ley, las personas, el que cumplía la ley se salvaba, y ahora en Cristo el que es de la fe en Cristo, pues ese es el que se salva. Ahora, eso es una herejía conocida como dispensacionalismo. Y en esencia, para no entrar, digamos, en detalles que nos consumiría mucho tiempo, en esencia, el dispensacionalismo lo que enseña es que a lo largo de la historia de la humanidad han habido varias dispensaciones o varios periodos o lapsus de tiempo en los cuales Dios se reveló de cierta manera, y en cada una de esas dispensaciones Dios dejó o estableció algún medio de salvación, pero que cada medio de salvación es diferente para cada dispensación o para cada periodo de tiempo específico. Y en el tiempo de la dispensación de la ley, pues entonces el medio de salvación era el cumplimiento de la ley. Ahora, llegado Cristo, pues el medio de salvación es la fe en Cristo. Pero eso es una herejía. Es una herejía porque el pacto de gracia es el hilo conductor de la historia de la redención universal desde Génesis hasta Apocalipsis. Allá en el Génesis, cuando el hombre cae en pecado y Dios en Génesis 3.15 le da la primera promesa mesiánica, hablando de la simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza, que la serpiente le mordería el calcañar. En fin, era un símbolo de la victoria de Cristo sobre el demonio y sobre el pecado en la crucifixión. En la crucifixión el demonio fue pisoteado en la cabeza con una herida mortal. En la crucifixión Cristo fue mordido en el calcañar. Cristo muere, expía el pecado, es decir, muere expiando o pagando la deuda del pecado de los pecadores, y resucita el tercer día. Por eso es que se considera una mordida en el calcañar, porque no fue una herida mortal. Mortal perpetua. Cristo sí murió literalmente, muerto, perfecta y completamente muerto, pero murió por un breve espacio de tiempo y resucitó nuevamente al tercer día para vencer a la muerte y para otorgar garantías de salvación. O sea, Cristo es el Salvador o el Redentor del mundo con toda la certeza de seguridad. Ahora, ¿cuál es el problema de ese pensamiento dispensacionalista? Que está diciendo que antes de Cristo hubo un tiempo en el que había una dispensación de la ley, y los que cumplían con la ley, pues entonces podían salvarse por el cumplimiento de la ley. Ahora, la cuestión es que si alguien alguna vez hubiese podido salvarse por el cumplimiento de la ley, eso significaría que el cumplimiento de la ley sería algo posible. Y si el cumplimiento de la ley fuera posible, entonces la salvación por ese medio sería posible. Pero si eso fuera posible, entonces no habría ninguna necesidad para que hubiera una nueva dispensación de la gracia, y que esa dispensación estuviera marcada por el sacrificio de Cristo para perdón, para expiación de nuestros pecados, para el pago de la deuda de nuestras ofensas. No sería necesario, porque sencillamente anteriormente ya estaba una dispensación que en voz de los dispensacionalistas pues ya funcionaba para la salvación. Las personas podían cumplir la ley, y los que cumplían la ley pues sencillamente podían ser salvos sin ningún problema. Ahora, si eso fuera posible anterior a Cristo, pues no habría ninguna necesidad de que Cristo hubiera venido. Nunca se hubiera hecho necesaria la encarnación de Cristo, nunca se hubiera hecho necesaria la kenosis. Eso es un término también que tiene cierta complejidad y que hoy no lo vamos a tratar porque nos consumiría más tiempo, pero no hubiera hecho falta, no hubiera sido necesario que Cristo muriera en una cruz, no hubiera sido necesario una muerte y una resurrección de Cristo, no hubiera sido necesario en absoluto que eso sucediera, porque previamente ya había una dispensación que tenía un medio de salvación y que supuestamente era efectivo. Pues si eso ya funcionaba, pues no había necesidad de establecer otro. Entonces ahí es donde los dispensacionalistas fallan olímpicamente, y donde los que no entienden esta
no entienden cómo es que se engrana el tema de la gracia con el tema de la ley, cómo se engranan unos con el otro. Es que la ley y la gracia son opuestos absolutamente. No, no son opuestos. Y vamos a ver esto. De hecho, la ley confirma la gracia y la gracia confirma la ley. Vamos a leer ahí en Romanos 3:31. En Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a leer desde el verso 28 al 31 para hacer más, para tener más claridad. Dice Romanos 3:28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es decir, Dios no solo es Dios de Israel, Dios también es Dios para todas las personas fuera de Israel. El mismo Dios que es Dios para Israel es el mismo Dios que es Dios para el resto del mundo. Porque Dios es uno, porque solo hay un Dios para todo el mundo. Y Él, el único Dios, justificará por la fe, o sea, por la misma fe, a los de la circuncisión, es decir, a los israelitas, y por medio de esa misma fe a los de la incircuncisión, o sea, al resto del mundo que no son israelitas. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora vamos a ver por qué la fe confirma la ley. Y eso lo vamos a ver en la carta a los Gálatas, capítulo 3 también, los versos 19 al 21. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, a causa de nuestros pecados, hasta que viniese la simiente. ¿Cuál simiente? La simiente de Abraham, es decir, Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, vamos a aclarar. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de nuestras transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ese mediador era Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo. Es decir, el mediador no era mediador de una sola persona, era mediador de un pueblo entero. Pero Dios es uno. O sea, es Dios, solo Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles. Dios es uno, pero el pueblo, el resto de las personas a quien Dios va a beneficiar no es una sola persona. Dios es uno y es un solo Dios para el resto o para todo el mundo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Y aquí es donde responde la pregunta de por qué la fe confirma a la ley. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y el verso 22 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, para entender esto, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. No, en ninguna manera. Las promesas, la fe, confirman la ley. Porque la ley nunca fue dada con el propósito de que las personas tuvieran vida por medio de ella. Es decir, la ley expresa toda la justicia de Dios. Si una persona pudiera cumplir perfecta y permanentemente toda la ley, tal persona podría ser justa delante de Dios y tener vida. Pero a causa de las transgresiones del pecado humano que el hombre tiene como naturaleza caída y pecaminosa,
le es imposible cumplir con esas demandas de la ley, con esas demandas de justicia de la ley. Al hombre natural le es imposible cumplir con ellas. Por lo tanto, la ley fue dada a causa de las transgresiones, fue dada para que tú tengas entendimiento y conciencia de lo pecador que eres y de la necesidad que tienes de ser salvo, o sea, de un Salvador. Entonces, la ley fue dada para hacerte consciente de cuán pecador eres, de cuán perdido estás y de cuán desesperadamente necesitas un Salvador. Ahora, ¿es contraria la fe a la ley? No, no es contraria, porque la ley nunca tuvo el propósito de dar vida. La fe que se expresa por medio de creer y confiar en las promesas, las que Dios le dio a Abraham y que fueron ratificadas y confirmadas en Cristo, quien es la simiente de Abraham, esa fe en esa simiente de Abraham, o sea, en el Mesías, esa fe en Cristo, esa fe en las promesas que Dios le dio a Abraham, que se ratifican y se confirman en Cristo, esa fe es la que justifica, la que justificó a Abraham 430 años antes que la ley apareciera, y la misma fe que justificará a todos los que creen de la misma manera que creyó Abraham. Por eso es que los que son de la fe de Abraham son justificados. Y nadie puede pretender que se puede justificar delante de Dios por sus obras en el cumplimiento de la ley, porque el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Gálatas 2:21 Pablo también dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por el cumplimiento de las obras, de las demandas de justicia que la ley hace, si alguien pudiera cumplir con esas demandas de justicia y ser justo, si alguien pudiera hacer eso, entonces continúa y sentencia Pablo, o concluye Pablo en su afirmación de Gálatas 2:21, concluye diciendo, entonces por demás, o sea, inútilmente o en vano murió Cristo. Dicho de un modo más simple, si tú pudieras presentarte justo y justificado delante de Dios por cumplir con las demandas de la justicia, las demandas de justicia que hace la ley, si tú pudieras cumplir con esas obras de justicia y presentarte a Dios aprobado por tus propias obras de justicia, entonces Cristo nunca hubiera tenido que morir. Eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas 2:21. Y eso sentencia y echa por tierra completamente la teoría de los dispensacionalistas de que antes de Cristo los que vivieron en la dispensación de la ley, si cumplían la ley, se salvaban por la ley. Perdón, la ley nunca tuvo la intención de salvar a nadie. La ley solo tuvo la intención de hacerte consciente de que eres un pecador perdido y de que necesitas desesperadamente el auxilio de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, la simiente de Abraham. Y solo puedes ser salvo si confías en esa simiente y en las promesas que Dios le dio a Abraham respecto a esa simiente. Entonces, solo por la fe en Cristo, solo por las promesas que fueron ratificadas y cumplidas en Cristo, por la fe en esta persona que es Jesucristo, tú puedes ser salvo. Producto de esto, como resultado de esto, tú serás convertido en una nueva criatura. Consecuentemente, tú serás transformado en una nueva creación, serás regenerado y por lo tanto, tú comenzarás a vivir en una nueva forma de vida con una expresión de obras que manifiestan que tú has sido alcanzado por la gracia y que tú ya eres salvo. No es que tú vas a hacer obras para ser salvo, porque si tú pudieras hacer obras para ser salvo, entonces ya Pablo te está haciendo el reto de la gran pregunta:
si tú pudieras presentarte justo delante de Dios por el cumplimiento de tus propias obras, de las demandas de la justicia, de la ley de Dios, entonces pregúntate y de paso respóndete por qué murió Jesús. Espero que yo haya podido, entre toda esta entramaña de palabras, haber sido lo más claro posible y que ustedes puedan entender la diferencia entre la religión de la gracia y las religiones de las obras o de la ley. Dios les bendiga mucho.